Ok, ya estamos grabando, muchachos. Bienvenidos a esta séptima reunión de ICC. Y bueno, antes de empezar, dudas, comentarios, algo que tengan que decir, digamos, del examen o de las prácticas. Están a la mitad de su segundo proyecto que se va a entregar hasta regresando de vacaciones. Y hoy entregan la práctica de ordenamientos y búsquedas y queda la práctica 9, que va a ser de interfaces gráficas. Ok, la fecha de entrega va a ser para regresando de vacaciones, pero es complicada la práctica nueva, o sea, es un montón de cosas que no han visto y se las vamos a dejar de golpe, como generalmente ocurre. Entonces, si tienen alguna duda o comentario al respecto, pues sería buen momento que lo dijeran. ¿No? Todo. El chat seguirá activo en vacaciones, sí, pero no esperen que respondamos de inmediato. Pero sí, sí va a estar activo el chat. ¿Dónde podríamos consultar los temas de esta semana? Las partes conceptuales, el libro de prácticas, el viejito, el que es más o menos obsoleto. No sale. Tiene una parte de interfaces gráficas, nada más que allí utilizábamos Swing porque Java FX no se había inventado. Entonces, sin embargo, tiene bastante que discutir acerca de modelo vista controlador, que es, por supuesto, de hecho es lo importante de interfaces gráficas. ¿Sale? Entonces, déjenme ver si... Por cierto, se discuten también claves internas anónimas, porque no había lambdas entonces en Java. ¿Sale? Bueno, no, ahora que lo veo, de hecho creo que ni siquiera hay mucho de modelo vista controlador. No, no, entonces no hay mucho. Digo, les podemos buscar en general. Hay varios tutoriales de Java FX que son bastante efectivos. Eso es para la parte práctica, o sea, que puedan terminar la práctica. Y también es de las prácticas donde más ayuda van a tener, en el sentido de que la mayor parte de la práctica, bueno, un montón de partes de la práctica ya van a estar hechas. En particular, todas las vistas ya van a estar hechas. Ustedes no se tienen que preocupar de eso. Tampoco es que no, o sea, puedan ignorarlo, porque tienen que, les informo una vez que el proyecto 10, perdón, el proyecto 3 es exactamente igual que el proyecto 5, que el proyecto 1, perdón. Estaba pensando en las prácticas correspondientes. El proyecto 1 fue básicamente hacer la práctica 5 con un registro de su propia invención. Entonces, hoy se deja la práctica 9, Ricardo. El proyecto 3 va a ser lo mismo, pero con la práctica 10. O sea, van a tener que, el mismo registro que utilizaron para el proyecto 1, lo tienen que utilizar para el proyecto 3, pero actualizado a interfaces gráficas y conexiones en red. La última práctica, la 10, es la de conexiones en red, justamente. ¿Ok? Entonces, aunque ya les damos las vistas, tanto para la práctica 9 como para la práctica 10, son muy parecidas las vistas. Ahorita vemos qué es lo que... ¿A qué me refiero cuando digo vistas? Aunque ya se las damos hechas para las prácticas, ustedes tienen que leerlas y entenderlas para adaptarlas a sus propios registros para el proyecto 3. ¿Ok? Entonces, les pasamos ahorita el tutorial de JavaFX. Es un tutorial más o menos avanzado, ya da por hecho que más o menos manejan un montón de cosas de Java, pero ya casi todas las cubrimos en el curso. O sea, básicamente necesitan todo lo de orientación a objetos, lambdas y cosas de ese estilo. Y lo de modelo vista controlador, que ahorita es de lo que quiero platicar. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, ok. Entonces,
Cuando yo empecé a aprender a programar en Java, la interfaz gráfica que se utilizaba se llamaba AWT. Era la interfaz gráfica que venía incluida con Java. Todavía existe, por cierto, porque en Java nunca tiran nada a la basura. Lo que se servía en Java hace 30 años sigue funcionando ahora, pues porque hay código de Java que todavía lo utiliza. Hay código de Java que literalmente compilaron hace 3 décadas y que hay algunos degenerados lo siguen utilizando. Y entonces nunca tiran nada a la basura, todo sigue ahí en la máquina, en la biblioteca estándar y en la máquina virtual. Entonces la interfaz gráfica que venía incluida con Java era AWT. Y AWT es espantoso en múltiples sentidos. Se cuelga de la interfaz gráfica de la computadora donde estén trabajando, básicamente. O sea, las aplicaciones se ven como aplicaciones de Windows en Windows, como aplicaciones de Linux en Linux, porque no hay un escritorio estándar en Linux, y como aplicaciones de macOS en macOS. macOS el clásico, no el macOS 10 moderno. Para cuando yo hice mi tesis de licenciatura, el manual de prácticas original, etcétera, etcétera, las interfaces gráficas que tenía Java en ese momento, y que todavía están porque Java nunca tira nada a la basura, utilizan una biblioteca que se llama Swing. Es justamente las interfaces gráficas que se discuten en el manual de prácticas viejito. Y Swing está bien, funciona, no sé exactamente cómo calificarlo. No es muy bueno. Ciertamente no es muy moderno, o sea, es muy arcaico en cómo se hacen múltiples cosas, pero ya comenzaba con Swing a impulsarse la idea correcta de que las interfaces gráficas, toda aplicación que funcione con interfaces gráficas, y de hecho esto se extiende a toda aplicación que tenga interacción con el usuario, o sea, no que sea un programa que dan enter, corre el programa y termina, eso no importa. Pero en todos los programas donde el usuario interactúa con el programa, la idea es que los programas estén diseñados siguiendo el patrón modelo vista controlador. Emiliano pregunta, ¿Swing sigue usándose? Me parece que sí, pero de nuevo, o sea, algunos utilizan AWT también. O sea, debe haber cosas escritas en Swing sin ninguna duda. Por ejemplo, cuando yo era estudiante, de los primeros programas que salieron para bajar MP3 de manera ilegal, era LimeWire, uno de ellos. Y si mal no recuerdo, estaba escrito en Java y utilizaba justamente Swing. No sé, ni siquiera sé si existe todavía el programa, pero ahorita me acordé. Desde hace como un poco más de tiempo, 6, 7 años, Java, la biblioteca para interfaces gráficas que utiliza se llama JavaFX, que tiene la característica de que está diseñada desde abajo para seguir el patrón modelo vista controlador. Fuertemente, además, o sea, se alienta al programador a que siga el patrón MVC y la misma biblioteca sigue el patrón MVC y funciona bastante bien, es bastante moderna. No voy a decir que es bonita, porque no lo es, pero las aplicaciones funcionan. Cuando esté en la práctica, va a venir una liga, pero justamente tengo por ahí un video de YouTube donde muestro cómo se debe ver la interfaz gráfica de la práctica 9, que se parece bastante también a la interfaz gráfica de la práctica 10. Les voy a poner la liga en el chat aquí de la videoconferencia, si encuentro el tab, aquí está. Le pueden echar un ojo, básicamente eso es lo que van a tener que hacer en la práctica 9. Y la práctica 10 no es idéntica, pero se parece. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cuál es el punto de todo esto que les estoy diciendo? Las interfaces gráficas cambian, ¿ok? Cuando yo entré a la facultad, Linux no tenía un escritorio, un ambiente de escritorio
estándar. Todavía no tiene un ambiente de escritorio estándar, por cierto, pero casi todo el mundo usa KDE o alguna variante de KDE, o utilizan Genome o una variante de Genome. Y hay otros, pero KDE y Genome son los más importantes. Los digo en el orden de creación, porque primero estuvo KDE y después estuvo Genome, pero me parece que bajo cualquier métrica que importe, Genome es el más importante. Y yo siempre he impulsado su uso, entre otras cosas, porque el que propuso Genome fue un mexicano, Miguel de Icaza. Pero bueno, eso no tiene mucho que ver con todo esto. Pero el punto es, cuando yo entré a la facultad, Linux ni siquiera tenía una interfaz gráfica, ¿ok? Justo mientras yo era estudiante, comenzó a crearse KDE, y KDE utilizaba una biblioteca de interfaz gráficas que se llama Qt, Qt, que en ese momento tenía una licencia propietaria. O sea, no era software libre, no era GPL, como casi todo en Linux. Entonces, justamente Miguel, su cuate Federico Mena, que también era estudiante de la carrera, por cierto, nunca acabó, pero era estudiante de la carrera, ellos propusieron Genome y comenzó a crecer montándose en la biblioteca de interfaces gráficas GTK. GTK está basada, más bien, GTK fue creada para el programa de edición de fotografías GIMP, que en su momento, en el momento en que lo crearon, la idea es que fuera como un clon de Photoshop, y ahora no creo que tenga sentido decir que es un clon de Photoshop, es otra cosa, no hace un montón de cosas que hace Photoshop, pero se hace un montón de cosas que Photoshop no hace. Es un programa bastante importante, GIMP. Sí es utilizado por profesionales en muchas cosas. Pero bueno, habían trabajado en GIMP varios programadores, y para hacer el programa de editar fotografías, crearon una biblioteca de interfaces gráficas porque no había una de software libre para Linux. Estaba CDE, que era originalmente era para Unix, se supone era el escritorio estándar para Unix, pero la biblioteca no era software libre, no era GPL. Y KDE utilizó Qt, que como les digo, tampoco era software libre. Entonces, GIMP era software libre y el GTK era también software libre, y dijeron, pues vamos a crear Genome encima de GTK. No, esto que le estoy diciendo obviamente es cultura general, pero tiene sentido. O sea, ahorita les explico el punto importante por qué les estoy contando esta historia. GTK para GIMP, básicamente crearon la versión 1.0. Y entonces la primera versión de GIMP salió con GTK1, y Genome, las primeras versiones de Genome salieron con GTK1 también. ¿Ok? GTK tiene otra biblioteca por abajo que se llama glib. ¿Por qué? Porque en el lenguaje de programación C no hay listas, no hay árboles, no hay algoritmos de ordenamiento como los que ustedes programaron. No tiene eso el lenguaje en el estándar. Entonces, básicamente, glib era una biblioteca con listas ligadas, como nuestra clase lista, básicamente, con listas ligadas, con otras estructuras de datos, con algoritmos de ordenamiento, etcétera, etcétera. Y ya que estaban en eso, y como las interfaces gráficas casi por definición son el mejor representativo de lo que hay que hacer con orientación a objetos, porque todo en una interfaz gráfica es un objeto, ¿no? O sea, la ventana es un objeto, una etiqueta es un objeto, un botón es un objeto, etcétera, etcétera, con comportamiento y demás, y todos tienen herencia. O sea, básicamente todos se dibujan en la pantalla, ¿no? Entonces, todos los objetos heredan de una clase que tiene un método abstracto para dibujarse en la pantalla, etcétera, etcétera. Y C es un lenguaje de programación no orientado a objetos. Entonces, ya que estaban haciendo glib para GTK, que originalmente era para GIMP, pero se colgaron de él para hacer Genome, dentro de glib metieron algo que después se llamó GObject. Y la idea es tener una biblioteca de orientación a objetos dentro de C. O sea, una infraestructura de un sistema de tipos y orientación a objetos para poder crear clases con herencia y todo lo que hemos visto en el curso, pero desde el lenguaje de programación C. Y esto se llama GObject, que es parte de glib.
Y bueno, al inicio lo hicieron y salió en la primera versión de GIMP y salió la primera versión de Genome y todo era un desastre porque a la primera casi nunca sale nada bien. ¿Sale? Entonces, eventualmente después de unos años dijeron, bueno, vamos a crear GTK2 basado en glib2, que a su vez va a traer GObject2, que tenga el sistema de tipos un poco más, un poco mejor hecho. ¿Ok? Entonces, en primer, bajaron, la historia es fascinante porque es un sistema de tipos orientado a objetos que funciona bastante bien en C. Y mucha gente dice que es una locura, o sea, que eso no debería hacerse en C, pero así está escrito Genome, así está escrito GIMP y así están escritas un montón de programas en Linux. Pero entonces, ya que hicieron todo este cambio, pues un montón de cosas en glib cambiaron, un montón de cosas en GObject cambiaron, un montón de cosas en GTK cambiaron. Y portar aplicaciones de GTK1 a GTK2 no fue trivial. En particular, GIMP tardó años en que de la versión original que estaba para GTK1, pasarla a la que utilizaba GTK2. Y un montón de otros programas comenzaron a utilizar GTK2. En particular, Firefox utilizaba GTK2, no me acuerdo qué otros más, pero un montón de programas se colgaban de GTK2. Pero la gente que ya sabía usar GTK1, básicamente tenía que volver a aprender todo para GTK2. ¿Ok? Con eso salió, por cierto, Genome 2, que fue una versión bastante exitosa de Genome. De hecho, mucha gente dice que es la mejor versión de Genome. Yo no lo creo. Hace unos años por fin sacaron Genome 3, basado a su vez en GTK3, pero GTK3 sigue utilizando glib 2. Ahí no hubo, glib ya no cambió a versión 3, pero GTK sí cambió a versión 3. Y un montón de software, básicamente Genome 3 está basado en GTK3 y todas las aplicaciones modernas, bueno, un montón de aplicaciones modernas están basadas en GTK3, que funciona ya mejor. Y de nuevo fue un cambio medio brutal, o sea, no tan grave como de GTK1 a GTK2, pero sí, vamos, no era trivial cambiar el código, o sea, había que pensarle, había que moverle las cosas para que si funcionaban con GTK2, ahora funcionaran con GTK3. Y por supuesto, ahorita están planeando Genome 4, que va a estar basado en GTK4, que ya salió hace unos meses, y que es un cambio no tan radical de nuevo, pero que se tiene que hacer. Y entonces otra vez las aplicaciones se tienen que portar. Y es chistoso porque GIMP de hecho sigue en GTK2. La versión de GIMP de GTK3 está en beta, todavía no ha salido a la pública. Yo creo que se van a brincar ya directamente al 4. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Porque las interfaces gráficas, por definición, es de las cosas que más cambian. ¿Ok? Incluso en Windows, que la base de las aplicaciones de interfaz gráfica en Windows sigue siendo la misma desde Windows 3.0, y si nos ponemos exagerados desde Windows 1.0, que nadie usó, casi, hay un montón de cambios que se han ido acumulando con el tiempo. Y cada vez que hay cambios, o sea, si uno quiere aprovechar las nuevas cosas en Windows, uno tiene que aprender estas nuevas cosas y si en el caso de GTK es más brutal, uno tiene que aprender cómo es la nueva versión. En el caso de Java es todavía más brutal, porque AWT es completamente distinto de Swing y sin embargo Swing todavía utiliza algunos componentes de AWT y JavaFX es un cambio todavía más radical, no utiliza nada de Swing, es una biblioteca completamente externa, de hecho es tan distinta que es de esas bibliotecas que uno tiene que bajar al compilar con Maven. O sea, ya no vamos a poder ejecutar nuestros programas con Java-jar, porque como JavaFX va a ser una biblioteca externa realmente, entonces hay que construir el class path para que se ejecute la aplicación correctamente. La práctica va a venir con un script con el cual van a poder ejecutar el programa, no se preocupen. ¿A qué viene todo esto? Las interfaces gráficas cambian todo el tiempo, cada cierto tiempo. Los paradigmas cambian. Las aplicaciones touch, lo que usamos en celulares y tabletas y un montón de otros dispositivos, han revolucionado un montón o sea, bueno, han cambiado cómo funcionan las cosas. Son interfaces gráficas, pero funcionan distinto. Por cierto, GTK4 tiene un montón de cosas para que pueda funcionar con touch, con interfaces táctiles, que se dice así en español.
Y se van a inventar nuevas cosas. O sea, está AR, realidad aumentada, y está VR, está realidad virtual. Eso nos da interfaces todavía más distintas. Y eso alguien tiene que escribir los programas con esas nuevas interfaces. ¿Y qué creen? Probablemente sea la chamba que nos toque. Entonces, las interfaces van a seguir evolucionando, quién sabe cómo. O sea, eventualmente vamos a llegar a las cosas como en Matrix, donde literalmente nos van a encajar un cable en la nuca y entonces quién sabe cómo funcionan las interfaces gráficas, pero va a tener uno que aprender de nuevo una nueva interfaz gráfica. Si quieren escribir programas con interfaces gráficas, que yo les recomiendo que lo hagan, no creo que se dediquen a eso, pero es algo muy bueno de saber cómo hacerlo. O sea, eventualmente uno termina haciendo interfaces gráficas para uno mismo y es relativamente divertido, pero además sí cambia cómo uno programa las cosas. Pero entonces uno tiene que estarse manteniendo al día todo el tiempo porque las estúpidas interfaces gráficas evolucionan cada 15 minutos. Cambian cada 15 minutos, o sale una nueva, o una nueva versión, o una evolución, o una biblioteca que cambia las cosas, o ahora hay que pensar en dispositivos táctiles, o ahora hay que pensar en realidad virtual o aumentada, etcétera, etcétera. Entonces, como dábamos el curso Elisa y yo hace unos años, utilizábamos Swing. En las primeras versiones de las prácticas que Elisa y yo discutimos, todavía las hicimos con AWT, las tuvimos que cambiar a Swing, y obviamente yo las tuve que cambiar a JavaFX cuando salió JavaFX. Y al rato van a inventar una nueva cosa y habrá que cambiarlas de nuevo. Y ustedes como programadores va a ser lo mismo. Van a saber cómo hacer interfaces gráficas con una biblioteca y de repente van a decir, no, esta ya no se usa, ahora es una nueva. Y luego, bueno, esta nueva ya no está nueva, ahora hay una todavía más nueva, que es la que tienen que aprender. Y es de nuevo, es un poquito de, bueno, todo lo que ya sabía se va a la basura y tengo que aprenderlo todo de nuevo. Que es, por cierto, ya les había mencionado esto, así funciona en computación casi todo. Las tecnologías avanzan rapidísimo y uno se tiene que mantener al día. Entonces, el punto central de todo esto, de todo este choro que le estoy aventando, es que no me interesa que aprendan a programar así súper chido en JavaFX. O sea, tienen que aprender lo necesario para pasar sus prácticas, que funcionen sus programas. Ahorita lo discutimos, pero no hay pruebas unitarias para las interfaces gráficas. Casi por definición no puede haber. Entonces, tienen que probar su programa hacia manita, tienen que ejecutarlo y ver que todo funcione como debe funcionar. Pero no me interesa que sean así súper haces con JavaFX. Me interesa que comprendan los conceptos principales de lo que es programar con interfaces gráficas y que esto funciona para cualquier interfaz gráfica que utilicen. O sea, los conceptos, los fundamentos, sirven para cualquier interfaz gráfica que uno quiera programar. En particular vamos a usar JavaFX, pero el fundamento es independiente de JavaFX. Y el fundamento es justamente el patrón modelo vista controlador, el patrón MVC, modelo vista controlador. ¿Qué es lo que dice? Básicamente lo que dice el patrón modelo vista controlador es, tenemos lo que nuestro programa hace, la carne del programa, la parte algorítmica, lo que el programa va y calcula, ejecuta, etcétera, etcétera. Eso es el modelo. O sea, lo que hace el programa es el modelo. Y tenemos cómo interactúa el usuario con el programa. O sea, cómo adquiere el usuario la información que el programa produce, cómo se le presenta al usuario y cómo el usuario interactúa con el programa a través de esta información que recibe. Bueno, a eso, cómo interactúa el usuario con el programa, le vamos a decir la vista. Entonces, el modelo es lo que hace el programa y la vista es cómo interactúa el usuario con él. O sea, cómo recibe información del programa y cómo le pasa información al programa. Hasta ahora, hasta la práctica 8, nuestra forma de interactuar con el programa era por la línea de comandos. Es bastante pedestre, bastante restrictivo. Con interfaces gráficas es mucho más
dinámico, mucho más poderoso y mucho más complicado de programar, por supuesto. ¿Sale? Entonces tenemos el modelo, que es lo que el programa hace, y tenemos la vista, que es cómo interactúa el usuario con el programa. Coordinando todo en medio está el controlador. El controlador justamente funciona como puente entre el modelo y la vista. ¿Sale? El controlador controla tanto la vista, que es lo que le presenta al usuario, como cómo adquirir la información del modelo para dársela a la vista. ¿Sale? Eso es lo importante, eso es lo primero. El modelo se comunica con el controlador se comunica con el modelo, obviamente, y el controlador se comunica con la vista y la vista con el controlador. El modelo y la vista no se hablan. Esa es básicamente la razón de ser del patrón modelo vista controlador. Eso es lo importante. El modelo hasta cierto punto es independiente de la vista. Puedo escribir el modelo sin saber qué vista voy a usar. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Por qué no se hablan? ¿Por qué no se comunican entre ellos? Porque esto nos permite tener al modelo aislado y esto a su vez nos permite poder conectarle múltiples vistas utilizando múltiples controladores. Me imagino que varios de aquí juegan Fortnite o PUBG o ¿qué otra cosa están jugando ahora? ¿Destiny? ¿Todavía juegan Destiny o ya? ¿Valorant? ¿Oilo? ¿Valorant de verdad? Minecraft. No, o sea, lo importante tiene que ser multijugador, si no, esto no tiene sentido. ¿Minecraft sí es multijugador? Bueno, no importa. El punto es, no importa qué juego. El punto es, si corren múltiples plataformas, como de hecho ocurre con Fortnite, que pueden jugar en la PC, pueden jugar en PlayStation, pueden jugar en Xbox, el modelo es el mismo en todos. ¿Sale? El código es el mismo, nada más compilado para distintas arquitecturas, pero es el mismo. La vista es distinta, porque es distinto cómo presentamos la información en una PC a cómo lo presentamos en un PlayStation o en un Xbox o en un teléfono celular. ¿Sale? Eso es lo que, justamente motores como Unity, que dicen, bueno, lo escribes en Unity y ya sale para PlayStation, para Xbox, etcétera, etcétera. Eso es lo que permite el modelo vista controlador, el patrón modelo vista controlador. Nos permite conectar distintas vistas. Otra forma de verlo es, pueden consultar su correo electrónico desde el navegador, si utilizan el de ciencias, que es Gmail. Pueden consultar su correo electrónico desde el navegador. La vista del navegador es una vista. Si lo consultan desde el teléfono es otra vista. El modelo es el mismo. Estoy haciendo un poco de trampa porque estoy hablando de aplicaciones en Internet. Y entonces, básicamente lo que ocurre es que la vista es realmente una base de datos en el servidor. Perdón, el modelo es una base de datos en el servidor y la vista es nada más el programa cliente que se ejecuta ya sea en el navegador del usuario o en el teléfono del usuario. Pero por cierto, van a hacer que la base de datos funcione en red para la práctica 10. Esa es la última práctica. Entonces, pongan atención porque sí lo van a necesitar. El separar el modelo de la vista, el separar de qué es lo que hace el programa, de cómo se le presenta la información, cómo interactúa el usuario con él, nos permite justamente encapsular la parte algorítmica, nos permite que el código sea más limpio, nos permite conectar múltiples vistas, pero también que la vista no contamine al modelo. Y como ya les expliqué, la vista va a cambiar, porque las bibliotecas de interfaces gráficas cambian cada 15 minutos. Es lo que pasó. Yo vengo dando una versión de las prácticas desde hace años. Antes utilizábamos Ant en lugar de Maven, y antes utilizábamos Swing en lugar de JavaFX. Cuando nos pasamos de JavaFX a Swing, lo único que hice fue quitar el código de Swing y poner el de JavaFX.
porque está diseñada, las prácticas están diseñadas siguiendo el patrón modelo vista controlador. Pregunta Emiliano, ¿vamos a hacer un localhost? Sí, van a correr un servidor en localhost, pero va a funcionar en internet, o sea, si consiguen un servidor donde puedan ejecutar su práctica 10 o su proyecto 3, cualquier persona en internet se va a conectar, nada más aguas, no vamos a hacer nada de seguridad, no vamos a hacer nada de autenticación, cualquier persona se va a poder conectar y borrar toda la base de datos, entonces, nada más cuidado con eso. Como todo en el curso va a ser medio de, o sea, sí va a ser un servidorcito, pero va a ser de juguete, no me voy a meter en nada de seguridad porque es fuera del alcance de este curso. Entonces, no, va a ser súper inseguro, pero para un ejercicio escolar está bien. Lo importante de interfaces gráficas no es que no es de que se vea bonita, no es de que aprendan JavaFX. Esas son consecuencias agradables, pero realmente no necesarias de lo que me interesa. Lo que me interesa es que entiendan el patrón modelo vista controlador y lo que me interesa es que de aquí a que, su ser mortal deje este mundo, todo programa que escriban traten de seguir el patrón modelo vista controlador, aunque no tengan interfaz gráfica. Escriban todo de tal manera que la interacción con el usuario sea parte, desconéctenlo. Es un poco más de chamba hacer esto, pero a la larga nos permite ser más dinámicos, más fluidos, nos permite conectarles otras interfaces, actualizar fácilmente las interfaces, hacen que sus programas vivan más tiempo, porque si le crean una interfaz con una biblioteca de interfaz gráficas, después le pueden crear una interfaz distinta, sin muchos problemas, porque la parte algorítmica, el modelo, está desconectado. ¿Ok? Es un modelo, Emiliano, como dice el nombre, modelo vista controlador, es un modelo. No es de que sea genérico, no en el sentido de genéricos de Java, es en el sentido de que no está pensado en una interfaz gráfica. O sea, no está pensado en ser utilizado exclusivamente con una interfaz gráfica. Entre comillas, porque sí vamos a hacer uso completamente de JavaFX, que da un montón de facilidades para hacer programas con interfaz gráficas. Vamos a tener que modificar el estudiante una vez más, una última vez. Vamos a tener que modificar las bases de datos. Vamos a tener que agregarles escuchas, tanto a nuestros estudiantes como a nuestras bases de datos. ¿Qué son los escuchas? En otras bibliotecas, otros lenguajes de programación, se les conoce como eventos, se les conoce como señales, se les conoce como, tienen distintos nombres, pero básicamente es, al agregarle escuchas a nuestra base de datos, lo que va a ocurrir es que la base de datos le va a poder avisar al mundo, a quien quiera que le pregunte, le va a poder avisar, me limpiaron la base de datos, o me agregaron un registro, o me eliminaron un registro. Y entonces de eso se puede colgar el controlador para decirle a la interfaz gráfica, oye, actualiza tu vista porque la base de datos cambió. ¿Ok? En otros lenguajes de programación, les digo, tiene otros nombres, otras bibliotecas tienen otros nombres, pero la idea es esa. La idea es que tanto nuestros estudiantes como nuestra base de datos puedan avisar al mundo que algo se modificó en ellos. ¿Ok? El estudiante, de hecho, va a ser muy fácil, nada más vamos a cambiar las variables de clase de estudiante, ahora van a ser propiedades de JavaFX. O sea, JavaFX maneja el concepto de propiedad a un nivel más alto de como lo hemos visto. O sea, cuando modifiquemos el nombre, automáticamente alguien se va a poder conectar a la propiedad del estudiante para que le notifiquen cuando cambie el nombre. Y esto nos va a permitir que la interfaz gráfica básica, casi como si fuera mágica, se actualice automáticamente. Vean el video que puse, vean cómo va a funcionar la interfaz gráfica. Un montón de cosas no las tenemos que hacer porque de eso se encarga la biblioteca, se encarga JavaFX. ¿Ok? Pero para eso vamos a tener que modificar tanto nuestro estudiante como nuestra base de datos. ¿Sale? Bueno, ¿dudas? ¿Todo clarísimo, muchachos? Ok. Yo esperaba tener la práctica arriba antes de que me reuniera con ustedes, pero no me dio tiempo.
Como siempre, sí va a estar hoy la práctica, nada más espero más pronto que tarde. Comiéncela de inmediato. La van a entregar regresando de vacaciones, ¿ok? Entonces van a tener mucho tiempo para hacerla, pero no es trivial y sí es un montón de información. Les vamos a aventar de golpe como 10 clases nuevas, ¿ok? Muchas de ellas ya están escritas casi por completo. No están al 100% todas, pero sí muchas. Los controladores se los vamos a dar casi completos. Las vistas se las vamos a dar por completo. Las vistas además tienen la particularidad de que como solo describen, o sea, solo describen cómo se le presenta la información al usuario, no es necesario programarlas. Las vistas las vamos a poder definir con un archivo XML. Lo van a ver en la práctica. ¿Sale? Y bueno, vamos a pararle aquí entonces, si no tienen más dudas. JavaFX es dependiente de GTK en Linux. Me parece que sí, pero no estoy 100% seguro, Yali. Creo que sí. Swing era dependiente de GTK en Linux, pero ahora con JavaFX no sé. Yo creo que sí. Estoy casi seguro que sí, pero no me consta al 100%. No importa. Es un detalle de implementación. O sea, si tú escribes una aplicación para JavaFX, funciona en Linux, funciona en Windows, funciona en lo que sea. Donde esté JavaFX, por supuesto. ¿Ok? Bueno, vamos a pararle aquí para que pueda subir lo más pronto posible la práctica. Y una vez que esté la práctica, ya pueden comenzarla. Les recomiendo encarecidamente que le empiecen lo más rápido posible. Les va a ser difícil, no porque sea difícil, sino porque sí es una tonelada de información nueva. Quiero decir, conceptualmente no hay nada nuevo, excepto modelo vista controlador, obviamente. Pero pues vienen lambdas, viene obviamente herencia, vienen interfaces, vienen pues todo lo que hemos visto en el curso. Las interfaces gráficas usan muchísimo lambdas, usan muchísimo herencia, usan muchísimo conceptualmente el principio de sustitución del ISCOP. Vamos, es importante que entiendan todos estos conceptos si quieren entender bien cómo funcionan las interfaces gráficas. ¿Ok? Bueno, vamos a pararle aquí, muchachos, si ya no hay más dudas. Cualquier cosa, está el chat, está el correo electrónico. Pedro pregunta, ¿puede pasar el principio? No entiendo la pregunta, Pedro. ¿Qué principio? El principio de institución del ISCO. Velo en la Wikipedia. Como siempre, es muy buen lugar eh, eh, para buscar información acerca de un tema, aunque sea inicialmente. Si desconfías de la Wikipedia, pues siempre puedes ir a las referencias que están al final de la página. En inglés es LISCOP Substitution Principle. Emiliano dice, ¿qué recomienda para mejorar la velocidad de tecleo? Hay varios juegos que les recomiendo. Literalmente, algunos de ellos funcionan en el navegador y básicamente justo aparecen palabras y uno tiene que escribirlas rápidamente para destruirlas y cosas así. Hay muchísimos. Busquen Typing Games y cualquiera de ellos funcionan. Hay para el navegador, hay juegos que pueden jugar directamente en Linux. También escribir, o sea, también escribir es buena idea. Digo, código de preferencia, pero escribir en español también no es mala idea. Lleven un diario donde escriben, querido diario, la chica o chico que me gusta de no me hizo caso. Que acostúmbrense, porque es la historia de su vida de aquí al futuro. Dvorak no sirve para nada. Eso de que es más rápido es absurdo. O sea, no es cierto. Cualquier estudio honesto al respecto no muestra ninguna diferencia entre escribir en Dvorak y QWERTY. QWERTY estaba pensado para alentar a los teclistas porque las máquinas de escribir inicialmente, si uno escribía muy rápido, se trababan. Pero al ser humano ese tipo de cosas no le importan. Si se acostumbra uno a escribir rápido en QWERTY, se escribe tan rápido en QWERTY como en Dvorak. No hay diferencia, ¿ok? Y no hay teclados Dvorak realmente. Digo, en los teclados modernos uno puede cambiar las teclas, pero es absurdo. Y además tienen que estar preparados a escribir rápido en cualquier teclado que se encuentren y pues eso va a ser un teclado QWERTY en general
o Acerty si están en Alemania o cosas por el estilo. ¿Sale? Bueno, vamos a pararle, muchachos. Ya no nos vemos hasta regresando de vacaciones. Tienen su segundo proyecto, tienen su práctica 9 que queda hoy, tienen parcial tercero, va a ser hasta ya hacia el final del curso. Y bueno, felices fiestas, descansen en las vacaciones y según yo, si tienen tiempo de descansar, traten de aprovecharlo y pues nos vemos. Cualquier cosa, ya saben, correo electrónico o el chat. El chat en vacaciones no esperen que lo contestemos de inmediato, por supuesto. Voy a detener la grabación, muchachos, cuídense.